voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es el ingeniero Juan Carlos Díaz, consultor y auditor con 30 años de experiencia, especialista en calidad de energía, protocolos de redes y datos, sistemas eléctricos de alta disponibilidad. Área de trabajo en la industria, telecomunicaciones y centros de datos. El enfoque: correcta aplicación de prácticas recomendadas de IEEE y National Electric Code, el Código Eléctrico Nacional. Y también es autor del caso práctico en la industria del libro La Guía para alcanzar las 3 Cs: continuidad, confiabilidad y calidad de energía. Le dejo con ustedes al ingeniero Juan Carlos Díaz. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos días a todos, a esos 180 participantes que nos están acompañando. Gracias, Miguel, por la introducción que me haces. Antes que nada, felicito al doctor Ramos por esa excelente presentación, esa excelente disertación que ha sido bastante, muy interesante, muy académica y con mucho valor técnico. Yo como ingeniero certificado consultor de la IPA, pues con mucho orgullo les vamos a hacer una disertación que va a complementar lo que el doctor Ramos nos ha explicado en esta presentación suya. Vamos a compartir aquí. Bien, vamos a comenzar diferenciando dos terminologías sacadas del NEC, del Código Eléctrico Nacional, porque me parece que hay mucha confusión entre lo que es los conductores de puesta a tierra y los conductores puestos a tierra. Según la definición sacada del artículo 100 del Código Eléctrico Nacional, el conductor de puesta a tierra es lo que en inglés se conoce como Electrical Ground Conductor, la trayectoria conductora que provea un paso de corriente de falla a tierra y conecte entre sí piezas de metal de equipos que normalmente no sean portadores de corriente, ya el conductor puesto a tierra del sistema o al conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra, entonces, es lo que nosotros normalmente le decimos el earthing o el grounding, y es el conductor que no es portador de corriente, pero que es un elemento esencial porque es el elemento protectivo del sistema, del sistema eléctrico, sea este residencial, comercial o industrial. En contraposición tenemos el conductor puesto a tierra, que no es más que aquel conductor de un sistema o de un circuito intencionalmente puesto a tierra. Y este conductor es lo que nosotros normalmente en nuestra jerga eléctrica conocemos como el neutro. Esto significa de que el neutro en algún punto, bueno, no en algún punto, sino en el punto del servicio, de la entrega de la concesionaria, nosotros lo vamos a aterrizar a tierra para lograr lo que se llama la referencia de voltaje del conductor de neutro. Y así tener un sistema, por ejemplo, un sistema polifásico con una un perfecto balance de voltajes entre fases. En un sistema eléctrico tenemos básicamente 3 tipos de conductores. Tenemos las fases, que pueden ser 1, 2, 3 fases, dependiendo del sistema, si es monofásico de una fase, monofásico 2 fases o monofásico 3 fases. Tenemos el neutro y tenemos la tierra. La característica del alambre de fase es que es un conductor que conduce corriente y que tiene voltaje medido con respecto al alambre puesto a tierra, o sea, al alambre del neutro. Entonces, el alambre de fase tiene 2 condiciones. Tiene voltaje y tiene corriente. El alambre neutro es el conductor o hilo cuya función es la de actuar como retorno de la corriente y hace que se cierre el circuito para que pueda fluir la corriente. El neutro tiene 2 características también. Una es que efectivamente tiene corriente, pero no tiene voltaje. El neutro
puede tener cualquier cantidad de corriente, es más, puede tener puede ser el conductor que más corriente tenga dentro de los conductores entre fase y neutro, porque además de ser el conductor que va a, digamos, a lograr ese balance de las fases, tiene también una característica que es el retorno o el paso para lo que son los terceros armónicos. Entonces, si hay un conductor que es importante y que es con más calibre dentro de una instalación, va a ser el neutro, porque además de los desbalances propios de los sistemas, va también a aportar lo que son los terceros armónicos. Entonces, siempre se dice que el neutro es el alambre más grueso del sistema. Entonces, el neutro tiene corriente, pero no tiene voltaje. Por último, tenemos el conductor a tierra o el elemento de puesta a tierra, que es el conductor o hilo de tierra que tiene como función brindar protección en caso de existir sobrecargas o malas cortocircuitos que las conduce a tierra física o cierra el circuito para que las protecciones, como dijo el doctor Ramos, puedan actuar. Entonces, el tierra tiene tiene dos condiciones también, en el que no es portador de corriente, no debe de haber corriente, la corriente en los elementos de tierra debe de ser cero o muy cercano a cero, y obviamente por ser él mismo en la referencia, él no va a tener voltaje. ¿Ok? Entonces tenemos lo que son los conductores de fase, los conductores de neutro, ambos son portadores de corriente, y el elemento protectivo, que es la tierra, que es un elemento que no tiene ni voltaje ni corriente. La corriente por los tierras, por cualquier elemento de aterrizaje, debe ser cero. Aquí tenemos tres elementos que usualmente le decimos grounding, earthing en inglés, que son sistemas de puesta a tierra. Recuerden que hay sistemas de puesta a tierra y alambres puestos a tierra. Esto que estamos presentando ahora mismo son los elementos de puesta a tierra. En la primera figura lo que vamos a ver es un rod, una varilla, que el Código Eléctrico Nacional pues nos obliga a tener esa varilla, que puede ser una varilla, puede ser un elemento conductor, como por ejemplo una tubería de agua. También el código lo permite. El código tiene ciertas eh, permitividades en cuanto a lo que puede ser el sistema de puesta a tierra. Pero normalmente es una varilla o un conjunto de varillas. Tenemos entonces los elementos que, no siendo portadores de corriente, tienen que estar aterrizados al sistema central del portador de la misma tierra del sistema, que son, por ejemplo, todos esos cables que van a conectar las puertas, las bandejas, los equipos activos como aires acondicionados, las UPS y los gabinetes, por ejemplo, en los centros de cómputo, para mantener lo que es, digamos, esa equipotencialidad cero en todos los elementos activos, tanto en los centros de datos como, por ejemplo, en la industria, ¿no? Entonces, todo elemento mecánico, todo elemento, vamos a decir mecánico, todo elemento metálico tiene que estar adecuadamente aterrizado. Por último, en la tercera figura tenemos lo que es el earthing en inglés, que no es más que ese punto que el código eléctrico nos define como un elemento de referencia de señal a la cual van conectados pues todos los equipos que tienen electricidad y que son críticos, por ejemplo, dentro de un centro de datos. Aquí estamos hablando de que hay que conectar los gabinetes de los centros de datos, hay que conectar las UPS, los aires acondicionados de precisión, los gabinetes, los transformadores y la malla de tierra del cuarto, del espacio blanco, si estamos hablando de un centro de cómputo, para lo que es, digamos, referenciar a cero o mantener una equipotencialidad en los espacios críticos de datos.